Buenas tardes, le habla la médico cirujano Ángela del Rosario Padilla Montoro, médico residente del Departamento de Oftalmología del Complejo Hospitalario PNP Luis N. Sáenz. El día de hoy vamos a tocar el tema factores de riesgo para el glaucoma. Eh, Vamos a comenzar con un breve contenido en la cual vamos a tener una introducción de esta enfermedad. Vamos a tener los objetivos claros y pautas de esta charla del día de hoy. Vamos a tener una definición, los factores de riesgo como tal y por último una retroalimentación en base a esta exposición también. Entonces, en esta introducción, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. La primera es la catarata y además también es la segunda causa más frecuente entre los mayores de 40 años. Esta cifra para el año 2020 se estimó que habrá más de 60 millones de personas afectadas en el mundo, de las cuales más de 8 millones presentarían una ceguera en ambos ojitos. Se estima que también para el año 2030 esta cifra aumente a 80 millones y sea más o menos 11,2 que se llegue más o menos entre habitantes a una ceguera también en ambos ojos. Entonces nosotros los que nos dedicamos a ver esta patología a diario, médicos residentes en formación, como la que habla, oftalmólogos, nosotros nos basamos en guías y una de ellas es la Sociedad Europea de Glaucoma. Entonces en esa tercera edición nos dan unas pautas, ¿no? Para el tratamiento del glaucoma, sobre todo su manejo, y es que ellos refieren ahí que es básico que la anatomía ocular, su función y el nivel de la presión intraocular son los factores de riesgo importantes para poder desarrollar esta enfermedad. Entonces, tener en cuenta a tiempo su identificación y sobre todo la clasificación de estos tipos de glaucoma. Entonces, en breve, ¿no? Sobre esta pequeña introducción, por lo general, el glaucoma, esta enfermedad, no va a presentar síntomas, ¿no? Ya cuando hay síntomas de disminución de la agudeza visual, o sea, cuando nosotros ya presentamos una baja visión, es donde recién los síntomas van a comenzar a darse, pero esto ya es cuando la enfermedad ya está bastante avanzada. Entonces, lo que nosotros queremos ahora con esta charla es eh, identificar esos factores de riesgo para poder tener en claro más adelante estos síntomas que se puede dar en esta enfermedad. Además, también comentarles que aproximadamente la mitad de las personas que sufren esta enfermedad no saben, ¿no?, que la padecen, justamente porque los síntomas no hay como en otras enfermedades, que nos puede avisar, ¿no?, a temprano tiempo. Realizarse exámenes en el ojito, ¿no?, con un oftalmólogo nos puede ayudar, ¿no?, en los chequeos preventivos sobre todo, ¿no? Y sobre todo para poder identificar, ¿no?, el glaucoma antes de que se pierda esa visión, ¿no? Sobre todo lo que uno quiere permanecer es la visión. Y ya los pacientes que padezcan esta enfermedad, darles mejor calidad de vida más adelante. De todas maneras, el oftalmólogo es recomendable siempre hacer un examen seguido anual y depende de los factores de riesgo que voy a explicar más adelante, es que el oftalmólogo determinará eh, cuántas citas o sesiones más adelante va a determinar él. Dentro de los objetivos, identificar los factores de riesgo en los pacientes, que es básico en esta charla del día de hoy que quede claro. Además, también detectar lo antes posible al paciente adulto con glaucoma, proporcionar alguna información útil a los pacientes y a los familiares, sobre todo los factores de riesgo, ¿no?, que puedan desarrollar en esta enfermedad. Y conocer las medidas preventivas que se vaya a tomar más adelante. Entonces, como podemos ver en esta imagen, ¿no?, un paciente con una visión normal, vamos a poder que todo su campo visual, ¿no?, lo va a tener bastante amplio. En cambio, vamos a tener acá hacia la otra imagen, al costado de la imagen normal,
vamos a tener esta visión en túnel, ¿no? Esta visión que no vemos todo el campo visual, ¿no? Esta enfermedad es esa, ¿no? Y cada vez este túnel se va haciendo un poco más pequeño hasta que nos dé la ceguera, pues, ¿no? Y lamentablemente esta enfermedad, pues, es bilateral, como ya lo he comentado, o sea, es en los dos ojos. Entonces, esta enfermedad, el glaucoma es una enfermedad neuropática óptica y sobre todo es progresivo, nada desde la noche a la mañana. Esta enfermedad, para ya tener esta visión como la que tenemos acá en esta imagen, es que ya ha pasado más o menos de 7 a 10 años. Tiene diferentes formas de presentaciones clínicas, no todo es absoluto, ¿no? Principalmente se va a dar por ser una alteración y aumento de la presión intraocular, que más adelante les voy a explicar, ya que esto es un factor de riesgo importante. Además, también es una alteración estructural en la anatomía y funcional, sobre todo del ojito, ¿no? Como consecuencia de todo esto que les he mencionado, se puede presentar una serie de signos y síntomas, sobre todo dependiendo de los factores de riesgo que más adelante les voy a explicar. Entonces, acá está el, el principal objetivo de la charla de hoy, tener en claro los factores de riesgo a ustedes como paciente, que les quede claro, ¿no? Estos factores de riesgo que el día de hoy les voy a proporcionar para que ustedes puedan, sobre todo, tener en cuenta y poder hacerse sus chequeos preventivos. Entonces, el primero es la edad de mayor a 40 años. No quiere decir que todas las personas que tengan 40 años la van a padecer, pero si bien es cierto, es justo en el momento donde se puede dar la presbicia fisiológica. Fisiológica quiere decir que todas las personas a partir de los 40 años vamos a tener una baja visión, entonces hay que tener en cuenta si es que es una baja visión o si es que es alguna enfermedad, alguna patología propia del ojito, como una de ellas está el glaucoma. Entonces se han descrito, bueno, ¿no? Que a partir de los 40 años, pero va aumentando esta, pues, a su vez, 3 veces más si llega a partir de los 60 años también. La siguiente, como les mostré, es la presión ocular elevada. Para esto es que nosotros visitemos al oftalmólogo una vez al año, en la cual nosotros usamos, todos los que nos dedicamos a esta profesión, usamos una lámpara donde podemos ver el ojito, ¿no? De manera más grande. Y ahí tenemos nosotros un tonómetro, en la cual este tonómetro nosotros le instilamos o le echamos algunas gotitas de anestésico al ojito, también hacemos con una tinción de fluoresceína, le aplicamos en el ojito, y bueno, nosotros en la lámpara de hendidura con este tonómetro podemos observar y pues podemos nosotros ver cuánto es la presión. Si nosotros la presión de este ojito llega a más de 21, tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Porque una presión sostenida, más de 21, sería uno de los factores de riesgo. Algunos pacientes, o no todos, con una presión elevada por encima de esta, son pacientes catalogados como glaucoma, pero podemos hacerle sí el descarte o como paciente como sospecha de glaucoma, o algunos quedan con el diagnóstico, ¿no? Con una hipertensión ocular elevada. Entonces, y más aún si a esto se le agrega algunos otros factores de riesgo, entonces podríamos tener ya un diagnóstico bastante certero, ¿no? Entonces esta presión ocular mayor de 21 hay que tener en cuenta sobre todo hacernos chequeos. Ya acá el chequeo ya no va a ser anual, ¿no? Sino 2 o 3 veces según cómo lo recomienden al oftalmólogo. Entonces la presión ocular es un factor de riesgo bastante importante, ¿no? Para esta enfermedad. La siguiente, cuando nosotros también visitamos al oftalmólogo en ese chequeo, nosotros vamos a pasar por una serie de exámenes en la cual algunos de repente van a tener una disminución de la agudeza visual y van a requerir de repente de lentecitos. Ahí el oftalmólogo le va a poder catalogar si eres hipermétrope o si eres miope. Hay literaturas para nosotros, hay algunos libros y algunas revisiones últimas en donde nosotros nos dicen que los pacientes miope, ¿no? Son catalogados
dos veces más, el factor de riesgo es bastante elevado para que puedan desarrollar esta enfermedad de más o menos a unos 5 a 10 años después de diagnosticado. Entonces es un factor de riesgo bastante importante también. La migraña está considerada, ¿por qué? Porque la migraña sobre todo da más a las pacientes mujeres, es un factor de riesgo también en esta enfermedad el de ser mujer, porque la migraña les da sobre todo a las damas, pues, ¿no? Entonces, por eso está catalogado como un factor de riesgo la migraña y sobre todo en las mujeres. Lo otro importante que también, así de importante el factor de riesgo que podría ser 50-50, así como la presión ocular elevada, también es el antecedente familiar. Para nosotros los médicos, el hacer una historia clínica bastante amplia, bastante llevadera con el paciente, ¿no? Y sobre todo preguntar estas cosas tan minuciosas sobre si su mamá o su papá tienen o han tenido la enfermedad de glaucoma, ¿no? Muchas veces los pacientes nos ayudan, ¿no? Esta parte de los antecedentes, porque viene a ser parte de la historia clínica. Para nosotros es bastante importante los médicos. Entonces, cuando el paciente viene y nos dicen sí, que el papá o la mamá han tenido antecedentes de glaucoma, para nosotros es importante porque nosotros ahí hacemos exámenes más exhaustivos, hacemos los chequeos preventivos ya no una vez al año, sino ya nosotros lo que hacemos es hacerle más exámenes y de repente citarlo al paciente de en tres oportunidades al año, ¿no? Se dice que también lo podemos catalogar como una sospecha de glaucoma, pero si es que el paciente ya dentro de 2 años nosotros no llegamos a una conclusión, podría el paciente quedarse, no con el diagnóstico inconcluso, pero sí podríamos poder ya el, este, esta enfermedad ya no podría ser tan enmarcado como para ellos, ¿no? En este cuadro. Entonces, el antecedente familiar es bastante importante, sobre todo en los factores de riesgo para nosotros. Lo otro que es importante también como factor de riesgo es la diabetes. La diabetes es una enfermedad, ¿no? Que toda la población también aqueja, es otra causa también que hoy en día, pues la mayoría de las personas ahora la están padeciendo, ¿no? Por una serie de factores de riesgo. Entonces, la diabetes también se ha leído, hay literaturas que aumenta esto, pues, de 3 hasta 4 veces, ¿no? El tener esta comorbilidad aumenta, ¿no? A que las personas padezcan también de glaucoma. Esta parte de lesiones anteriores en el ojo habla sobre todo en donde pacientes que de repente han sufrido traumas oculares, han sufrido golpes en el ojito, ¿no? Y de pronto comienzan a tener ya dolores oculares, de alguna manera de repente que no expliquen el dolor, ¿no? Ya pasó mucho tiempo y es clásico, ¿no? En las emergencias vienen doctoras y sufrí un golpe hace 2 años y hace medio año como que he tenido este dolor. Muchas veces no se le hacen caso a estos factores de riesgo, pero sí, hay glaucomas que se desarrollan por traumatismos oculares. Y esto también es un factor de riesgo bastante importante. Y cuando ustedes van a la consulta, ¿no? Cuando el oftalmólogo les hace la historia clínica, es bastante bueno de que ustedes como pacientes recalquen esto, ¿no? Sí, tuve un traumatismo en tal fecha y a partir de ahí me comenzó a doler o a partir de ahí tuve una baja visión. Eso es tiene que quedar bastante claro porque es un factor de riesgo bastante importante además. Y la última era la presión arterial, también está descrito, ¿no? De que aumenta y sí hay casos, ¿no? Tanto esa comorbilidad como la diabetes y la presión arterial son dos factores importantes, ¿no? Y casi la mayoría de la población tiene una o la otra. Y casi en su totalidad vienen con las dos enfermedades, ¿no? Hipertensos y diabéticos.
Entonces, su factor de riesgo es bastante alto para que puedan desarrollar el glaucoma. Más aún si tienen el antecedente familiar, son mayores de 40 años, entonces ya es un factor de riesgo bastante importante. Entonces pasamos a la última etapa, que son las conclusiones de retroalimentación de esta exposición del día de hoy. Entonces, para que quede claro, la presión intraocular elevada, sobre todo mayor a 21, que eso lo va a hacer en el chequeo del oftalmólogo, la miopía, la raza afroamericana, los antecedentes familiares, la edad mayor de 40 años y el hipertenso podrían considerarse los principales factores de riesgo para el desarrollo del glaucoma. Dentro de estos factores de riesgo, el más importante para la literatura y varios revisiones científicas, el antecedente más importante es el antecedente familiar, tener en cuenta bastante esto. Un diagnóstico temprano también nos puede dar un mejor pronóstico futuro visual, sobre todo la calidad de vida que le vayamos a dar, ¿no?, al paciente. Y realizar un chequeo preventivo anualmente, según como lo puedan indicar. No me quería despedir sin antes también darle estas pequeñas recomendaciones que no me parecen que fueran tan inusuales, creo que muchos de todos lo sabemos, pero habría que recalcarlos. Y para esto, una de las recomendaciones no es que me ayuden a prevenir esta enfermedad, pero sí me podrían de repente no desencadenar la enfermedad como tal, ¿no? Aumentar los alimentos, sobre todo fuentes de vitamina A, bajar el consumo de grasa, de azúcares, sobre todo de cafeína, mantenerse pues físicamente activos, visitar una vez al año al oftalmólogo, dependiendo, ¿no? Si nuestro oftalmólogo nos indica de que lo visitemos de 2 o 3 veces para poder tener mayores controles, tenemos que hacer las visitas y sobre todo controlar la presión arterial que está bastante ligada a esta enfermedad. Bueno, me despido así diciéndoles lo final, que día 12 de marzo es el Día Mundial del Glaucoma, en la cual en todos los hospitales a nivel nacional realizan chequeos preventivos, sobre todo para el glaucoma, y donde todos podemos ir a visitar, ¿no? Entonces, les hago esta invitación. Además, el 12 de marzo en todos los hospitales, en los departamentos de oftalmología, hacen chequeos preventivos este día por ser el día del glaucoma. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta luego.